Muy buenos días, queridos hermanos. En este día martes nos acercamos para compartir la síntesis sobre la reflexión del tema de la escucha. Antes de comenzar, los invito a ponerse en presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hemos venido reflexionando sobre el tema de la escucha en el ámbito de la persona, lo fundamental, lo importante que es este tema, saber escuchar a los demás como base para construir un diálogo sano. Y por otro lado, desde el magisterio de Francisco, del Papa, que nos dice escuchar con los oídos del corazón. Desde estas perspectivas, tanto desde la perspectiva psicológica como del magisterio, hemos de decir lo siguiente, a manera de síntesis, y esto es reflexión personal. Los cristianos, la Iglesia toda, está llamada a vivir con atención la ministerialidad de la escucha. Hoy la escucha es una realidad que debe estar instalada entre nosotros y es algo fundamental que desarrollemos. La escucha atenta, o como dice Francisco, con los oídos del corazón. Eso supone que es una iglesia capaz de recibir los planteos de un pueblo, de un mundo y de una historia con un corazón de madre receptiva, de un corazón de madre que presta atención a sus hijos. A partir del Concilio Vaticano II, la Iglesia se presenta como madre, como centro, como casa común para todos los hombres. En este sentido, debemos entrar en diálogo necesariamente con la cultura y con los hombres, varones y mujeres de cada generación, de todos los tiempos. La Iglesia no debe alejarse del mundo. La Iglesia debe tener un oído en Dios para escuchar la voluntad de Dios y un oído atento también a las realidades del mundo, para de esa manera poder construir un diálogo. La Iglesia es un signo de Dios en medio del mundo. Por lo tanto, ha de dialogar permanentemente con el ámbito de la cultura, de la ciencia, de la filosofía, del arte, etc. La Iglesia es madre y por lo tanto está llamada a la escucha, y en esta tarea de escucha debemos participar todos nosotros. Es verdad, y debemos reconocer, que en esta cultura del siglo XXI, el hombre, todos nosotros, vivimos en la cultura de la inmediatez, vivimos en la cultura de la rapidez. Es una cultura donde estamos todos acelerados, donde no tenemos tiempo para nada ni para nadie. Corremos detrás de todas las circunstancias que a menudo nos impactan. Corremos a través y detrás de la cuestión económica, que desgasta muchísimo de nuestro tiempo vital. Corremos detrás de situaciones que tienen que ver con preocupaciones, problemas de salud, angustias, realidades familiares. Hoy el tema de la pandemia que no se termina de ir, esta es una realidad que es como un ladrillo que nos ha golpeado fuertemente a todas las culturas y a todo el mundo. Esta realidad de la guerra que se instala nuevamente entre nosotros, las ideologías que atraviesan de distintos colores y en distintas direcciones, todo nos impacta. Corremos, corremos y corremos. La pregunta es que corriendo tanto y teniendo tan ocupada la mente y el pensamiento en todas esas realidades que nos impactan, ¿cuándo tenemos tiempo para hacer una escucha sincera? Hemos de decir y de ser sinceros. A veces no tenemos tiempo ni para escucharnos a nosotros mismos. No paramos la bocha, como dicen muchos, un refrán, parar la bocha, parar tanto ruido. No paramos la bocha nunca. No nos detenemos a tomarnos un tiempo para la reflexión sana y necesaria que cada uno de nosotros debe vivir permanentemente. Somos hijos de lo inmediato, del correr, del agite, del pensamiento desenfrenado.
Y eso lleva a vivir en una cultura de mucha angustia existencial y de no poco vacío. Por eso, queridos hermanos, debemos apropiarnos de esta capacidad de escucha. Y para apropiarnos de esta capacidad de escucha, debemos crear espacios propicios. Primero, teniendo la capacidad de escucharnos a nosotros mismos, de tomarnos un tiempo para el descanso, la reflexión sincera, aquietar los ruidos externos, pero también los ruidos internos. A veces la cabeza es una picadora de pensamientos, una rotadora que no para, y eso no nos ayuda a encontrarnos con nosotros mismos. Vuelvo a repetir, ¿cómo hemos de escuchar la voz de Dios cuando a veces no nos escuchamos ni siquiera nosotros mismos? ¿Cómo hemos de escuchar en la sutileza del silencio la voluntad de Dios para con nosotros si muchas veces no detenemos a preguntarnos o no nos detenemos a preguntar qué es lo que verdaderamente quiero o necesito en este momento de mi vida? Queridos hermanos, entrar en el camino de la escucha es un proceso. Entrar en el camino de la escucha para los cristianos es fundamental y para toda persona, porque de cierta forma entrar en el camino de la escucha es entrar en un camino de sanidad. Para escuchar debemos hacer silencio. Y el primer silencio que tenemos que hacer es el de nuestro propio ruido interno. Alejar por un instante todas las angustias y preocupaciones. Preguntarnos frente a la existencia misma, ¿qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que siento? ¿Qué necesidades tengo? Para dirigirle la pregunta a Dios, Señor, ¿qué es lo que vos querés de mí? Y tener la suficiente entrega y docilidad para escuchar qué es lo que Dios quiere de nosotros. Entrando en esa escucha auténtica, entrando en esa realidad dialógica entre Dios y nosotros, entre lo que nosotros queremos y lo que Dios nos pide, iremos acrecentando nuestra capacidad de escucha para con los demás. Nadie da de lo que no tiene. Si vivo en un mundo de tormento y de ruidos, difícilmente pueda hacer una escucha de empatía auténtica y de encuentro con el otro. Debemos comenzar, la caridad bien entendida empieza por cada uno de nosotros, aquietándonos, escuchando la voz de Dios en nuestra conciencia, tratando de sumergirnos en el silencio, apagando tanto ruido molesto que hay no solo en lo externo, sino que a veces en nuestra propia interioridad. Debemos sumergirnos de lleno en esa dimensión a través de la oración, que es un camino privilegiado para el encuentro, para el silencio y para la escucha sincera. Adentrémonos en el camino de la oración, como un camino que nos lleva a la sanidad, como un camino que nos lleva hacia la apertura y al diálogo con el otro, absolutamente otro, que es Dios. Y a partir de allí, ser constructores de verdaderos puentes de escucha con nuestros hermanos. Tener formada la capacidad de hacer silencio para escuchar qué es lo que el otro, nuestros hermanos, tienen para decir. Solamente cuando hacemos esa quietud y ese silencio podemos realmente escuchar a los demás, mirar a los demás, empatizar con las realidades del otro. Hoy vivimos en una torpeza galopante. Hoy vivimos en una cultura del atropello. Y desde esa cultura de la torpeza y del atropello no podemos tener la sutileza ni la delicadeza para encontrarnos y escuchar al otro. Queridos hermanos, hemos de reparar urgentemente esta realidad humana de saber escuchar. Nos deshumaniza no tener un tiempo para la escucha. Nos deshumaniza no tener un tiempo para el encuentro con nosotros, con Dios y con los demás. En este día, que el Espíritu Santo nos guíe
para poder vivir realmente esta realidad de la escucha como una realidad sincera y auténtica, que atraviese nuestras vidas y que dé los frutos que en la gracia de Dios este camino puede brindar. Para todos ustedes, los que escuchan estas reflexiones, la bendición de este Dios que nos ama, de este Dios que siempre sí está deteniéndose para escucharnos, de este Dios que quiere ser escuchado en nuestros corazones, para que esos oídos del alma y del corazón realmente estén abiertos y podamos recibir lo que Dios tiene para decirnos. La bendición de este Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.